fuerte abrazo, a pesar de que es padre en lo natural, pero también es un padre espiritual y está fungiendo su labor como padre espiritual en la ciudad de Monclova. Y créame que por mí está bien, porque he aprendido a compartir la paternidad de mi padre, porque yo sé lo que implica, o tengo alguna noción de lo que implica ser un padre espiritual, y es tomar una responsabilidad sobre las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y bueno, esta mañana quiero darles un fuerte abrazo y decirles que pasen un hermoso y precioso día a todos aquellos que son padres. Damos gloria y honra al Señor porque nos ha permitido este hermoso privilegio. Y bueno, también, ¿por qué no a los papacitos reciban su abrazo? Algún día lo serán. Y como dicen los papás, yo todavía no lo digo porque mi hija aún no comprende, pero tenga por seguro que un día lo diré. Cuando sean padres, vamos a comprender lo que implica y lo que representa ser un padre de unos hijos. Y damos gloria al Señor. Y quisiera iniciar en esta mañana con una porción o un breve versículo que viene en la palabra, que declara la palabra de Dios y dice: mirad con cuán amor os ha amado el Padre, para que seáis llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Y es un privilegio tan hermoso el hecho de que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios, porque eso nos da un deleite, nos da una especialidad, nos da un carácter, un trato distinto a cada uno de nosotros delante de Dios, por cuanto somos hijos y no solo creación de Dios. Porque nos convertimos en hijos cuando dijimos: Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio, reconozco al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador. Ahí inició una paternidad, y antes estábamos huérfanos, como cantábamos hace unos momentos. Él nos libró de la orfandad, nos quitó esa orfandad que había en nosotros, y ahora somos parte de la paternidad de nuestro Señor. Y como hijos de Dios tenemos grandes privilegios y preciosos privilegios como tales. Alguien dice amén y da gloria en esta mañana, porque gozamos del amor de Dios, gozamos de la bendición del Padre, gozamos de la instrucción del Padre, gozamos de la sabiduría, del carácter del Padre sobre cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios: mira el amor que te tiene el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Y ahora quiero trasladar esto al ambiente, ahora a este lado, como padres naturales. Ustedes y yo tenemos un privilegio enorme, vamos, los que son padres en este lugar, y algún día algunos se convertirán en padres, si es que no viene Cristo antes. No es que quiera quitarles el ánimo, pero un día se convertirán en padres, y es un privilegio precioso y una responsabilidad tan grande. Porque así como el Padre nos ama a usted y a mí, así como el Padre nos enseña, toma la delicadeza de su Espíritu Santo de instruirnos en su palabra, toma la delicadeza de llevarnos por las sendas de justicia, toma el tiempo suficiente para hacernos de hombres y mujeres que caminan en su verdad. Así es como usted y yo debemos ser con nuestros hijos. Ahora, no solamente digo y hablo a aquellos que son padres en lo natural, sino también sabemos que somos padres espirituales, y un padre espiritual es aquel que lleva a otro a los pies de Cristo. Es aquel que predica del evangelio a otro de Jesucristo, y esa misma responsabilidad tenemos aquellos que compartimos el mensaje de salvación. No solo se trata de esparcir la semilla, sino de llevar a otros a ser hijos de nosotros espirituales y llevarlos en la condición de hijo. Y tenemos una grandísima responsabilidad, es un precioso privilegio. Pero como diría por ahí un hombre en una película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es cierto. Es una responsabilidad grandísima que tenemos aquellos que somos padres. ¿Por qué? Porque estamos al cuidado de una herencia que nos ha dejado el Señor. La palabra menciona herencia de Jehová son los hijos. Y debemos tener en cuenta y en consideración de que todo lo que el Señor nos entrega, todo lo que nos ha puesto en nuestra mano, un día vamos a estar delante del Señor y nos va a decir: a ver, venga para acá, mi hijito, ¿qué hizo con lo que yo le di? ¿Qué hizo con los hijos que yo le entregué? ¿Los educó conforme a mi palabra? ¿Los adiestró conforme al mensaje del evangelio de Jesucristo? ¿O simplemente dejó hijos huérfanos espirituales? Porque podemos ser padres y tener hijos,
y aún así dejar a los huérfanos espiritualmente porque no los guiamos en el camino del Señor. Y como padres tenemos una grandísima responsabilidad que ustedes y yo debemos cumplir y hacer cuidadosamente, tal como nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros. ¿Alguien dice amén? Y quisiera que fuéramos al ejemplo de un padre que para mí, o lo que me respecta, conforme la palabra, fue un hombre ejemplar. Un hombre del cual se habla más de su calamidad en lugar de su característica o cualidad de padre. Y quisiera que fuéramos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y ahí es donde vamos a iniciar esta enseñanza. Disculpe, ninguna enseñanza de la palabra de Dios es pequeña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame un amén. Si no trae Biblia, aquí hay una pantalla grande. Si no, hermano, compártala con el vecino o prenda su Biblia en su defecto. Y quiero que vayamos a ver esta porción del libro de la Biblia. Y uno de los deberes como padre natural y padre espiritual, es ser un hombre ejemplar para los de su casa y para los que le rodean. Y dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo? Job. Vaya coincidencia que Job se llamaba, el significado de Job es alguien que es tratado con hostilidad. Y dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, imagínate esta cualidad que define a este hombre que era tratado con hostilidad, quizás en el medio en donde vivía, quizás en las circunstancias en las que estaba, y sin embargo este hombre era perfecto, era recto, era temeroso del Señor y apartado de todo mal. Y esta descripción no solo la hace el autor, el que estuvo escribiendo lo que el Espíritu Santo le dictaba, sino que fue una descripción que el mismo Jehová le dio a Job. Versículos más adelante, si usted va al versículo 6, había una conversación en la cual Job era ajeno, no estaba presente, no podía huir. Ignoraba la conversación que estaba en el reino de los cielos, y estaba el Padre de todo y con sus hijos, que eran los ángeles, y está Satanás, que también es creación de Dios y siervo de Dios. Y le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Dónde estabas? Vengo de merodear la tierra, vengo de dar una vuelta por la tierra. Y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has visto acaso? Es un hombre temeroso, es un hombre recto, es un hombre perfecto, es un hombre que se aparta del mal. Vaya cualidad que describe a este hombre llamado Job. Y ahora quisiera que nos hagamos esta pregunta: si Dios estuviera describiéndonos en este preciso momento, ¿qué descripción daría de usted y de mí? No, pues Samuel, pues es medio sacatón. No, Samuel es bien medroso. Mira, ya está sacudiendo el trigo allá donde está la... No, Samuel es un hijo de Dios, es un hijo mío. Es alguien que teme mi palabra, es alguien que teme a Jehová. Y qué característica tan más preciosa, porque Job, aún antes de ser un padre, era un ejemplo para los que le rodeaban. Dice la palabra: perfecto. Es decir, que no estaba incompleto en ninguna área en su vida, que no tenía necesidad de nada, no tenía necesidad de alguien más, sino que estaba pleno, alguien recto, que caminaba moralmente bien o correcto. Ahora, en este tiempo aún no se había dado la ley del Señor con Moisés. No había una ley que regía al hombre. Sin embargo, había una ley moral que estaba implícita en el hombre, dada por Dios. Y este hombre Job era moralmente correcto. Pero esto no significa que era un hombre salvo, porque sabemos que la palabra declara que no es por gracia que somos salvos, para que nadie se gloríe. No es por obras, discúlpeme, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Ahora, Job no era hijo de Dios. No era hijo de Dios solamente que se comportaba de esta manera. No, esta actitud, esta manera de ser no lo definía como hijo de Dios. Pero él obraba de esta manera porque era hijo de Dios. Y esta es la manera en que un padre debe trabajar, debe dirigirse en su vida, y donde están sus hijos,
hijos debe ser observado como un buen ejemplo y una buena obra y conducta digna de imitar. Job era un hombre perfecto que temía al Señor, es decir, que reverenciaba la palabra de Dios, reverenciaba la persona de Jehová, el Dios todopoderoso. Temeroso de Jehová, es decir, me aparto de todo lo que está mal, me aparto de lo que pueda ofender a Dios. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios, 8:13. Y ahí nos habla un poco de la característica o la cualidad de alguien que teme a Jehová. Y tengo por seguro que Job era un hombre sabio, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 8:13, cuando lo tenga, dígame un amén. Y dice la palabra del Señor: el temor a Jehová es aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice aborrezco. En otras palabras, Job era un hombre que aborrecía todo lo que Dios aborrecía. Oye, tú aborreces a alguien que es orgulloso, pretencioso. Bueno, yo aborrezco ser esa persona. Aborrezco todo aquello que sea presunción y soberbia. Tú aborreces todo aquel que camina en una forma de vida no digna de ti. Yo también lo aborrezco y por tanto no lo quiero ser. No quiero caminar como un hijo de desobediencia, porque tú lo aborreces, por tanto yo lo desecho y me aparto de todo ello. Tú aborreces de que mis labios hablen perversidad, aborreces de que mis labios hablen mentira, hablen maledicencia, hablen vituperio en contra de mi hermano. Bueno, yo lo aborrezco también. Por esa cualidad, era conocido Job. ¿Por qué tú y yo somos conocidos delante del Padre Celestial? ¿Qué cualidad nos define Dios? ¿Qué cualidad nos hace y nos describe el Señor? Y tenemos que comprender que como padres, no solamente, vuelvo y repito, como padres espirituales y también como padres naturales, debemos de comprender que un buen ejemplo para los hijos hace que su futuro sea lleno de aciertos y bendiciones y triunfos. Pero un mal ejemplo lleva a nuestros hijos a un desacierto, a un fracaso y a una pérdida. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos que todo lo que ven nuestros hijos lo repiten. Yo tengo una maña que agarré de alguien, que cada vez que alguien se equivoca, cada vez que alguien no puede hacer algo, que cada vez alguien no puede hacer lo correcto, se me pegó la maña de hacer ¿Y qué cree? Que un día estaba con mi esposa y no sé qué falló, y en broma le dicen y después escucha a mi hija que le dice hasta levanta la mano. Y mira esta. Por eso debo de comprender que una vida de ejemplo buena para mis hijos quiere decir o es traducida en una vida de éxito, triunfo y bendición para los que me proceden. Por eso yo como padre natural y espiritual, porque también concebimos hijos espirituales, debemos de ser cuidadosos en nuestra manera de vivir y cómo nos dirigimos en nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos enseña. Si usted quiere conocer de aciertos y desaciertos de hombres que fallaron por un buen o un mal ejemplo, vaya al libro de los Reyes o de las Crónicas. Porque cuando habla de un sucesor de un reino, dice: y su tanito siguió el ejemplo de su padre y fue prosperado en su camino y bendecido, porque siguió lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero también habla de aquellos que siguieron el mal ejemplo de sus padres, que no hicieron lo correcto delante del Señor, y fue traducido a un fracaso y a un despojo del Señor. ¿Sabe quién es el ejemplo? Salomón. Era un hijo de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Sí, fallaba, sí, cometía errores, al igual que Job, yo lo sé. Sin embargo, era un hombre que reconocía sus faltas e iba donde Dios a pedir perdón y clamar por misericordia delante del Padre. Sin embargo, Salomón inició bien, inició haciendo lo correcto, fue bendecido, fue prosperado, pero al final le ganaron las faldas y terminó ofreciendo sacrificios a un Dios que se le ofrendaban niños. ¿Puede imaginar eso? No siguió el buen camino de su padre, no siguió el buen consejo. ¿Sabe cuál fue la consecuencia?
Le dijo el Señor, no, contigo no, porque yo le prometí algo a tu padre, pero tus hijos van a sufrir las consecuencias de tus malos actos. Se tradujo a un reino dividido, hijos peleados entre sí. Por eso la palabra de Dios menciona que hay que tener cuidado, porque no solamente se traduce con los hijos. Si la palabra de Dios menciona una cuarta y una quinta generación, un error puede ser algo fatal para no solamente la generación siguiente, sino la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, y a saber hasta cuándo pueda alcanzar. Así es que como padres naturales y espirituales debemos de ser un buen ejemplo. Dile al que tienes a un lado, dile, sé un buen ejemplo, porque hay pasos que van detrás de ti, hay pasos que te están siguiendo. El deber ser de un padre, por cierto, así es el nombre de esta predicación. El deber ser de un padre es ser ejemplar para los suyos. Y ahora démonos cuenta que Job fue de esta manera, fue recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, aún antes de que fuera padre. Y por eso hablo también aún a los que aún no son padres, a los que son jovencitos o desean ser padres en algún día. No esperas a tener hijos para cambiar tu estilo de vida, porque puede ser demasiado tarde. Comienza desde ya, desde ahora, a tener un estilo de vida recto conforme a la palabra y la escritura del Señor, para que entonces veas hijos en un futuro que aman y reverencian al Señor en su vida. ¿Cuántos así lo desean? Yo creo que todos. Yo creo que todos deseamos esto. Un padre debe preocuparse por la condición espiritual de sus hijos. Y este es un trabajo súper delicado de cada uno de los que somos padres, hablando en lo natural. Porque como decíamos al principio, de todo nos va a pedir cuentas, tal así como el Señor repartió talentos a los hombres y les pidió cuentas de lo que se le dio. Bueno, así nos repartió una herencia y un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y tengo por seguridad que si yo no hice lo recto delante de Dios, me va a decir, venga para acá, mijo. ¿Por qué no veo a sus hijos en la fila al reino de los cielos? No quiero decir que así dice la palabra, pero quisiera imaginarme. ¿Y qué le diremos al Señor? No, Señor, es que pues yo lo consentía, Padre. Yo le permitía, era un padre permisivo, Señor. Mira, estaba joven, Padre celestial. Le dejé hacer eso, pues está chico, Señor, y todavía tiene cosas que experimentar. ¿Sabe cuál es mi oración para con mi hija y los que me van a preceder? Apártalos y no permitas vivir lo que yo un día viví. Yo quiero que aprendan en cabeza ajena. Yo quiero que aprendan de mis errores, porque no quiero que sufran y se aparten del Señor como yo hice. Por eso yo debo de preocuparme por la condición espiritual de los hijos. Yo debo ver que estén bien. Yo debo de ver que su vida esté recta delante de Dios. No solo debo de preocuparme por qué les voy a dejar materialmente hablando. No solo debo de preocuparme por qué clase de educación o hasta qué nivel educativo van a llegar mis hijos. Que está bien, no estoy peleado con eso. Pero si mi mayor preocupación es eso, antes que lo espiritual, entonces hay algo mal en nosotros. Porque le estamos dejando algo que se va a acabar. Algo que es efímero, algo que es corruptible, pero cuando yo le dejo esta enseñanza bíblica, es algo que va a perdurar hasta la eternidad y es algo que les va a ofrecer salvación y vida eterna, porque esta palabra solamente habla de Jesucristo, el que nos unió con el Padre Celestial. Y yo debo preocuparme por ello. Job era un hombre que se preocupaba por sus hijos, y vaya que tuvo hijos. La primera camada de hijos que tuvo fueron 10. Yo no sé qué hacer con la hija que tengo. Ya me salieron 2 o 3 canas. No me imagino a Job. En ese entonces no tenían pañales como los que tenemos ahora. Ahí estaba lavando él y su esposa. Mi amor, estos niños comen mucho y pues hay que lavar. Tenía una grande responsabilidad, pero no solo esa era su responsabilidad, sino hacer hijos íntegros como él era. Y quisiera que siguiéramos leyendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Job. Cuando regrese, dígame un amén.
Quizás esta palabra pudiéramos decir, bueno, pues yo soy mamá, a mí no me corresponde. No, 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 porque usted también está bajo la dirección, o más bien usted está responsable también de la dirección de los hijos. Quizás usted es una madre en el lugar donde el padre no está, y usted debe tomar este papel de dirigir a sus hijos. Quizás su esposo no está en la dirección del Señor, y usted debe tomar esta porción de encaminar a los hijos al Evangelio. Y dice la palabra en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Santo de Israel. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente. Era bendecido este hombre. Tenía bendición de parte de Dios. Job quizás pudo haber sido uno de los hombres, bueno, yo no me tengo que preocupar porque le voy a heredar a mis hijos, porque yo tengo lo suficiente para heredarles, lo que tengo. No les va a faltar nada. Mira, papi paga. Pero eso no era lo suficiente para Job, o no era lo indispensable para él. Y quiero que sigamos leyendo. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. La traducción de en su día quiere decir anualidad, año, periodo de un año, es decir, su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y quiero hacer una pausa. Yo no sé ustedes, pero los judíos estaban acostumbrados a hacer unas buenas fiestas. No eran de un día, no eran de 2, quizás eran de semanas, quizás eran de meses, inclusive años quizás. Ahora imagínense si tiene 10 hijos. Este hombre se pasaba 10 meses del año en fiestas y parrandas. Los hijos les gustaba el guateque. Y no era cualquier guateque, sino que les decían, vénganse porque hay bebida, vamos a beber, vamos a descansar un poco, vamos a alegrar la vida, el alma con un poco de vino. Y quizás estos hijos, no lo menciona la palabra, pero quizás estos hijos pudieron haber ofendido a Dios en ese momento. Pudieron haber ofendido a la presencia de Dios, pudieron haber cometido pecado. Pero en la vida de Job había una preocupación por sus hijos. Había una preocupación si ellos habrán hecho lo correcto, habrán hecho bien delante de Dios. Se preocupaba por ellos. No solo se preocupaba por su bienestar físico, porque estuvieran felices, contentos, se preocupaban por la rectitud de sus vidas. Y la palabra menciona, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, del guateque, de la fiesta, de la pachanga, como lo quiera llamar, Job enviaba, la traducción de enviar era llamar. Enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Un sacrificio por hijo. ¿Tenía con qué? Tenía yuntas de bueyes suficientes. Y dice la palabra, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿cuánto? Todos los días. Había una preocupación constante por la condición espiritual de los hijos de Job. Y te quiero quiero que nos hagamos una pregunta. Yo sé que algunos somos padres primerizos, apenas nuestro hijo es bebé, o nuestro hijo es un infante, o está pasando a la adolescencia, o es un joven, o es un adulto. Pero el papá es, al momento que se concibe, ya se hizo padre o madre. Y tenemos la responsabilidad de los hijos. Yo sé que mis problemas no se comparan con los que quizás un día podré tener cuando mi hija sea adolescente o mis hijos sean adolescentes. Ahí sí voy a estar lleno de canas. El 70% de las canas de mis padres, hermanos, aquí está el responsable. Pero yo sé, yo debo de estar consciente que debo de preocuparme no solo por el bienestar de mi hijo, debo preocuparme por la salud espiritual de su corazón y su relación con el Padre. Y ahora sí, lanzo esta pregunta para cada uno de los que ya somos padres, que nuestros hijos son mayores. ¿Cuándo fue la última vez que usted sentó a su hijo o hija en la mesa y le dijo, ¿cómo está tu relación con Dios? He visto que no has caminado de esta manera. He visto que te has dirigido así o así. He visto que has desviado un poco tus pasos. ¿Cómo está la relación tuya con Dios?
Y a veces los hijos somos medio, no, todo bien papá, mira, no, todo bien, yo oro en las mañanas, en las noches, en las tardes y en las noches, cuando voy a comer, mira, yo oro muy bien. No, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Le has fallado? ¿Le has faltado al Señor? Porque como padres somos sacerdotes de nuestros hijos y debemos ver por ellos porque estén caminando en lo correcto y en lo que está bien delante del Señor. Si no estamos haciendo esto, entonces estamos teniendo una omisión como padres y por ende puede traducirse en una vida de hijos en desorden, en una vida de hijos fracasados en un ambiente espiritual, en una vida de hijos que se apartan del Señor. Les decía a los hermanos de la mañana, mire, yo le invito a que utilice ese comedor que solamente utilice el 24 de diciembre y un día en la noche, mientras su hijo llegue de noche o donde haya llegado, venga para acá, hijito, quiero platicar con usted. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está esa relación que debemos cosechar? Sinceramente, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros hemos dispuesto nuestro tiempo para hacerlo? Quizás hoy en día no vamos a sacrificar más animales porque el sacrificio ya lo hizo el Cordero de Dios y es suficiente sacrificio para el perdón de pecados. Pero podemos sacrificar nuestro tiempo todos los días para ir en oración junto con nuestros hijos. Venga, hijito, pongámonos a cuentas con Dios. Porque ustedes y yo, sinceramente, no conocemos todo lo que hacen. Pero los padres tienen un sexto, séptimo, quinto, noveno. No sé qué sentido sea, pero de que saben lo que hacemos, lo saben. Y ese es el Espíritu Santo. Yo recuerdo un día que llegué en no muy buenas condiciones a mi casa. Había gente en mi casa. Mi papá estaba ministrando a unas personas. Y yo llegué ebrio a mi casa. Y era notorio mi condición. Simplemente mi padre me ve y me dice, súbete a tu cuarto. Yo dije, ya la libré, se va a esperar hasta mañana, se le va a pasar el coraje, no me va a decir nada, gloria a Dios. Pero pasa que escucho y le dice, hermanos, permítanme, tengo que atender a mi hijo. Y ni le cuento lo que me dijo. Pero lo que sí recuerdo que después de que él se preocupó por mi condición espiritual, yo abrí los ojos y dije, cierto. Porque mi padre pudo haber sido tierno y cariñoso. No, hijito, así no lo hagas. Pero me dijo, a donde tú estás caminando es directo al infierno. Y si quieres seguir así, sígale, mi hijo. Pero su sangre ya no va por mi cuenta. Yo ya le advertí lo que puede suceder con usted. Esas palabras aún resuenan en mi corazón. Que si quiero volver, no, gracias. Aprendí por alguien que se preocupó por mi condición espiritual. Y eso es lo que quiero instar en esta mañana, papá, mamá, o futuros padres en su tiempo. Debemos preocuparnos por nuestros hijos. Debemos ver por cómo está su relación con Dios. La palabra de Dios muestra que Job lo hacía todos los días. Todos los días. Él ni siquiera sabía si habían pecado. Él decía en su corazón, quizá ofendieron a Dios, pero él se preocupaba por sus hijos. Y esa es una razón que debemos de tener, de ir todos los días con nuestro Padre. Padre, perdónanos. Mira, yo no sé los pecados que haya cometido mi hijo, pero perdónalo, Señor. Así como Daniel tomó los pecados de su pueblo y pidió perdón, aun cuando él no había fallado, dijo, perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Así lo hizo y vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó, usted y yo nos sentamos para ver la condición espiritual en la que se encontraban nuestros hijos? La manera en que ellos están caminando, la manera en que estaban haciendo, desarrollando su vida. Y quizás a muchos de nosotros nos da pena, quizás a veces como padres, no, qué vergüenza, o no, yo no quiero que mi hijo vaya a pensar mal de mí, no quiero que piense que soy un papá aburrido, que soy un papá que no está en la onda, que no soy un papá millennial. Yo no quiero ser un papá conforme lo dictamina la sociedad hoy en día, las ideologías. Yo quiero ser un padre conforme lo dictamina la palabra de Dios. Si yo digo, no, pues déjame que viva su vida, está joven, bueno, ¿qué te asegura que tus hijos estarán contigo el día de mañana? Job no sabía que sus hijos iban a morir. Job no sabía que de pronto iba a venir como un
un viento y el techo de esa casa se iba a cimbrar y se iba a caer sobre los 10 hijos que Dios le había dado. No lo dice la palabra, no estoy haciendo una doctrina, pero yo creo que sus hijos alcanzaron el perdón por lo que su padre hacía con ellos. Y con esto quiero animarnos aún más. ¿Qué te asegura que el día de mañana esté vivo tu hijo o hija? Y si tú nunca fuiste con él y le dijiste cómo está tu relación con Dios, cómo está el cuidado que has tenido con la presencia de Dios, cómo está tu caminar con Cristo, porque el día de mañana le pertenece al Señor y tus hijos también le pertenecen. Y si tú y yo no tenemos ese cuidado, nadie más lo va a tener. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tener hijos conlleva una gran responsabilidad. Va mucho más allá de proveerles económicamente, va de proveerles la palabra de Dios y proveerles lo que es para ellos como hijos nuestros. La palabra nos enseña: el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Pero no solamente, hermano, no le digo que no solamente es dinero económico. El que no provee dirección de la palabra de Dios viene siendo como un incrédulo. No hubiera venido hoy. Mira, ya me estaban haciendo carne asada en la casa. Pues se va a ir bien contento, hermano, porque vamos a aprender cómo ser mejores padres, como el Padre Celestial nos está enseñando en esta mañana. ¿Alguien puede dar una ofrenda de palmas y decirle: gracias, Señor, porque tú nos estás hablando? Omitir una de las responsabilidades de la paternidad hacia nuestros hijos puede desatar una desgracia para ellos. Omitir esa responsabilidad de preocuparse por la condición espiritual de los hijos, omitir la responsabilidad de ser un buen ejemplo para los hijos, va a traducirse en un desastre o en una catástrofe para las generaciones que están adelante. Y yo debo de ser un padre responsable, porque yo tengo la seguridad de que cuando yo me equivoco, dice la palabra, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar hacer lo que queramos? No, Señor. El día que cometamos error, el día que nos alejemos de la presencia de Dios, yo tengo la seguridad que me va a ir como en feria. Decimos, cuando Dios me llame: a ver, venga para acá, mijito, siéntese a mis faldas que lo voy a enseñar. No aprendió, bueno, lo tengo por hijo, le voy a dar, le voy a arrimar tierrita, le voy a dar un pao, varita. Nada más no moje el cinto, hermano, porque eso ya es mucho. Un deber de un padre: debe confrontar el pecado de los hijos. Debe procurar estorbarles en un estilo de vida que no va de acuerdo con Dios. Y sinceramente, hermano, hermana, los papás son sabios. Los papás no son nada tontos. El Señor les ha dado un discernimiento para nuestras vidas. Ellos saben cuando no estamos bien. Me recuerdo cuando estaba un poco más joven. Me recuerdo que un día estaba en la calle. Es un ejemplo de una de mis hermanas, que era como la informante de la DEA para mi madre. Me recuerdo una vez que me llama por teléfono y me dice: ¿dónde estás? Bajo el volumen de la música del carro. Le dije: no, estoy acá en tal lugar, estoy así. Ok. ¿Ves el carro que te echó las luces atrás? Sí, ¿por qué? Soy yo. Ya le avisé a mis papás. Y yo no sé cómo le hacen los padres, yo no sé si la contrataron, yo no sé lo que hacen, pero hermano, de algo estoy seguro: que mi madre sería mejor que la gente de 007 para investigarle, queda corto. Pero de algo que sí me acuerdo es que constantemente me estorbaban en mi pecado, me estorbaban en lo que yo estaba haciendo mal. Y como padres, usted y yo, aún padres espirituales, si usted sabe que su hijo está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, debe corregir, debe confrontar, porque después va a ser demasiado tarde. Van a sufrir las consecuencias sus hijos y usted. Yo no sé, pero yo quiero ver, a mis hijos
triunfantes. Y eso que apenas llevo la primera y que el Señor me agarra confesado, porque vaya que mi hija heredó un poco de mi carácter. Y yo deseo ver que mis hijos sean hombres, antes que hombres triunfantes o exitosos en lo natural. Yo quiero que sean exitosos en las cosas del Señor. Antes de dejarles algo material, antes de dejarles un buen estudio, antes de dejarles, no, la prioridad que yo debo, no estoy peleado con eso, por cierto, pero la prioridad que yo deseo para con ellos es que sean hijos que vivan para Dios, que dediquen su vida para el Señor. Pero si yo no confronto su pecado, entonces, hermano, hermana, estoy omitiendo mi responsabilidad de padre y estoy creando hijos que van a la desgracia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, vamos a buscar. Cuando usted esté listo, dígame un amén. Primera de Samuel 2, 22, y nos vamos a brincar al versículo 29. Dice la palabra del Señor. Para entender un poco del contexto, los hijos de Elí eran sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y dice la palabra, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Estos hijos eran unos sinvergüenzas. No tenían temor de Dios. No se preocupaban por el qué dirán de mi padre. Ellos simplemente ya les decían los piernas locas, porque cualquier mujer que veían ellos iban tras de ella. No tenían ningún temor del Señor. Y luego dice la palabra, Elí lo conocía, Elí sabía lo que estaban haciendo, tenía perfecta información de todo lo que vivían. Sin embargo, nunca fue severo con ellos. Nunca fue un hombre que corrigió con severidad a sus hijos. Ay, mis hijitos, miren, no hagan esto. No. Elí era padre espiritual de sus hijos, era padre y era sumo sacerdote. Tenía dos trabajos, uno como padre y uno como sumo sacerdote. De las dos maneras tuvo un fallo, porque no corrigió como padre. Quizás corrigió como sumo sacerdote, pero no como padre. Y versículo 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Verdaderamente nada de lo que ellos hacían eran ocultos para el Señor. Nada de lo que ellos hacían, practicaban, dedicaban a hacerse, no era ignorado Elí de esto. Lo conocía a la perfección. Y como buen padre debió haber confrontado, debió haber estorbado, debió haberlos puesto en un cuartito, quizás encerrado, para que se le quite lo promiscuo, lo glotón. Porque ellos llegaban y este es el sacrificio, échamelo para acá porque me lo voy a comer. Eran gandallas, con el perdón de la palabra. Y él nunca hizo por corregir a sus hijos, corregir esa mala conducta, corregir eso que estaba haciendo mal delante de Dios. Y si usted lee el capítulo 4 de Primera de Samuel, se va a encontrar la responsabilidad que no hizo Elí y lo que se tradujo a una omisión de una paternidad. Dice la palabra del Señor que estaban en guerra en ese tiempo con los filisteos. Y de pronto los filisteos tomaron fuerza en medio de la batalla y empiezan a masacrar a todos. La palabra de Dios dice masacrar. Y entre ellos estaban Ofni y Finés, hijos de Elí. Va un siervo corriendo con Elí y le dice: tus hijos han muerto, han sido masacrados. No esperes a que algo le suceda a tus hijos para confrontar. Si ves que está empezando en un fallo, si ves que está empezando a no hacer las cosas bien, empieza a corregir, comienza a hacer las cosas bien. A veces pensamos con ligereza, no, deja que experimente.
quizás su experimento sale mal y la vida le es quitada. Deja que goce, Samuel. Mira, tú ya te casaste, ya se amoló, ya tuvo un hijo, ya tuvo dos. Hermano, la herencia que tenemos no es cualquier herencia. Es una herencia la cual usted y yo debemos de ser responsables. Vuelvo y repito, mi hija no es grande, pero yo sé que hay ciertas características que ya están saliendo de lo que ella puede ser. Y si yo no corrijo a tiempo, mi hija va a ser una mujer no buena para Dios. Mi hija va a ser una mujer que no agrade al Señor. Pero si yo desde temprana edad veo características y cualidades que son peligrosas, a ver, hijita, venga para acá. Con todo el dolor de mi corazón, pero le tengo que arrimar tierra. Le tengo que dar una nalgadita, le tengo que dar una varita. Porque si yo no le estorbo en lo que ella está haciendo mal, no voy a tener eso que se está formando en ella. Si yo no le estorbo en esa actitud, en esa característica que ella está tomando, entonces estoy creando hijos de desobediencia, estoy creando hijos de rebeldía, estoy creando hijos que no agradarán al Padre. Y quizás algunos de nosotros ya tenemos hijos que son grandes. Digo, porque papás, desde el momento que concebimos, somos padres. Y quizás puedas decir, no, hombre, es que si le doy vara me la va a regresar y voy a quedar peor. ¿Sabe qué puede hacer? Use la vara de la palabra, que es autoridad. No corrija con golpes, quizás, porque ya está un poquito más entendido el hombre o la mujer. Pero venga, mire, hijito, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios nos muestra esto y aquello. Yo te estoy enseñando el camino que tú debes de seguir. Es mi responsabilidad como padre, y aunque me digas que soy anticuado, anciano y fuera de onda, pero yo te quiero decir lo que va a hacer que estés dentro de la onda de Cristo. Tú sabes si lo cumples o no. Yo ya hice mi parte. Yo tengo que educarla, yo tengo que enseñarla, yo tengo que mostrarle a Cristo. Proverbios nos enseña lo que debe hacer un padre con sus hijos. Instruye al niño en su carrera, para aun cuando fuere viejo, no se apartará. Guíalo. Si ves que está haciendo algo mal, si ves que está caminando no recto delante de Dios, estórbale y instrúyelo en el camino. A ver, mijito, no, hágase para acá, mi rey, véngase, aquí es donde debe de caminar. Pero debo instruirlo de palabra y de ejemplo. Porque si yo no le doy el ejemplo que necesitan mis hijos, no espere que ellos sigan el camino de Cristo si yo no lo sigo. Ha habido padres que se acercan conmigo y me dicen, Samuel, es que mi hijo es muy rebelde, mi hijo es así y es así. Y me ha tocado casos conocer a los hermanos que me lo dicen y, ay, hermano, es que ¿cómo le hago si a veces usted es medio rebeco con el Señor? Usted no va a formar hijos de Dios, los cuales usted no es. Si yo quiero un hijo recto delante de Dios, debo empezar por él. Si yo quiero ser o formar, hijos que amen al Señor, debo de empezar por mí mismo. Si yo quiero formar hijos temerosos de Dios, debo empezar yo. No espere que otro le enseñe. No le dé la responsabilidad a los maestros de la escuelita bíblica. No le dé la responsabilidad al pastor de jóvenes. No. Es su y mi responsabilidad criar a mis hijos. Por ahí dice, la educación viene desde la casa, pero también la educación de la palabra viene desde el hogar. Y si usted y yo no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. No dejes a otros, tú y mi responsabilidad, porque nadie los va a enseñar mejor que nosotros. Samuel, es que yo no conozco tanto la palabra, pero tenemos a alguien que se llama Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas y que nos recuerda todo lo que Jesucristo dijo. Otra responsabilidad de los padres es enseñar. ¿Sabe? Hace días, hace como un mes, mi esposa está en una aventura, en tratando de hacer que mi hija ya no tome lo que usted ya sabe que toma. Quizás si lo digo ahorita se agarra a llorar y se recuerda.
Y en esa ocasión mi hija estaba llorando y la agarré y dije, véngase mi hija, vamos para afuera para que no vea a su mamá, para que no se le antoje, para lo que sea. Y estaba mi hija con el grito a todo lo que da, ya estaba hasta ronca porque llora, mire, con todas las ganas, hermano. Le gusta conseguir lo que quiere. Y me la llevé para afuera y yo empecé a platicar. Veo a mi esposa que siempre le habla tiernamente a mi hija. Dije, bueno, a lo mejor si yo le hablo tiernamente va a dejar de, mira, mi hijita, no llores, mira, mami está ocupada. Y en eso empecé a inventarle una historia mejor que las de Disney. No, que una princesa. Y le estaba enseñando un cuento cuando de pronto el Espíritu Santo me hace detenerme. Me callé. Ya estaba en el clímax de esta excelente historia, esta fábula que le estaba contando a mi hija. Seguía llorando. Y en ese momento recordé la responsabilidad, o el Espíritu me hizo recordar de la responsabilidad que tengo con mis hijos de enseñarles. Y aunque es pequeña, la tomé, estaba en mis brazos llorando con el grito suelto. Y le dije, hijita, ¿sabes que de tal manera Dios te amó a ti? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás mi hija ni me entendió ni me puso atención ni sabe lo que significa eso, pero mi deber como padre es enseñarle la palabra de Dios. Mi deber como padre es enseñarle el evangelio de Jesucristo. Pero a veces muchos de nosotros sí somos padres naturales, pero dejamos a hijos huérfanos espiritualmente hablando porque no les inculcamos el mensaje del evangelio. No deje hijos huérfanos espirituales. Sea padre natural y sea padre espiritual para sus hijos, porque de eso es lo que nos encargó el Señor. De eso es a lo que nos llamó nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Acompáñeme, ya casi voy a acabar. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Cuando lo tenga, dígame un amén. Y esta labor, esta instrucción que nos da el Señor es una de las preciosas labores que nos ha dado el Señor como padres. Iglesia, si usted ve que es hermoso predicar del evangelio a otros, ahora imagínese predicar el evangelio a sus hijos. Porque hay una mentira tan grande que decimos, no, yo desde que nací fui cristiano. No es cierto. Hubo un tiempo en donde el Espíritu Santo me convenció y acepté a Cristo en mi corazón, porque alguien me habló de su palabra. Mis padres me ministraron de su palabra, y esa labor es la que tenemos. Y dice la palabra, versículo 6, te voy a leer en otra traducción: aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido de este libro? ¿Cuántos hemos tomado el tiempo de estudiar, de escudriñar, de tomarlo para nuestras vidas? Porque esto es la instrucción de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo llevarlos a la palabra del Señor. Y dice la palabra, y repíteles a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes, repíteselas a tus hijos. Esta labor es la que tenemos los padres, de enseñar a nuestros hijos, enseñar en amor, enseñar en sabiduría. No es como cuando uno le está enseñando matemáticas a sus hijos, ¿no? Que le dice, a ver, hijito, 2 por 2, 3, y ahí le estamos pegando hasta que diga 4 el muchacho. A ver, hijito, ¿qué dice la palabra? Le pega. No, enséñale con amor la palabra del Señor. Enseñémosle con misericordia todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y si pudiéramos decirle excusas que yo no conozco la palabra, entonces ¿qué esperamos para profundizar en ella? Porque es la dirección que tenemos para guiar a nuestros hijos, naturales y espirituales. Si usted ya le predicó a alguien y se convirtió a Cristo, hermano, ya hacémoslo. Ya tiene una responsabilidad. Y no deje huérfanos. Porque a veces evangelizamos, aceptan a Cristo y ahí vamos dejando huérfanos espirituales en todos lados. ¿Qué fue del que le compartiste? No, pues quién sabe, pero ahí se fue. Son hijos espirituales.
Tenemos que aprender a hacer esto, enseñar, a instruir a nuestros hijos cuando sea necesario, corregirlos aún, y esto no les va a hacer daño. Dice la palabra, Proverbios 23, si puede pasar el grupo de alabanza, ya voy a acabar. Proverbios 23, 13 al 14, otra traducción dice: a los niños hay que corregir, unos buenos golpes no los matarán. Es que si le pego está bien grandote, me va a pegar. Ahora, hijos, si están aquí, no me agarre coraje, es lo que dice la palabra del Señor. Tampoco se enseñorea a golpes con su hijo, padre. Unos buenos golpes no le matarán, no le harán daño, pero los librará de la muerte. Y dice también la palabra del Señor, Proverbios 13 al 24: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. No lo digo yo, lo dice su palabra. Porque a veces muchos de nosotros no le estorbamos en su pecado, no le estorbamos en lo que está haciendo mal delante del Señor. No, déjalo. Al rato viene el camino del Señor. Cuidado, porque como Job no sabía cuándo iban a morir sus hijos, usted y yo no sabemos cuándo van a perecer. Y si yo no me encargo de ser el buen ejemplo que debo ser, de procurar el bienestar espiritual de sus hijos, de estorbarles en su pecado y enseñar y instruir a mis hijos, pronto podría ser demasiado tarde. Quienes no emplean la vara y la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Tenemos una labor tan preciosa, amada iglesia. Tenemos una responsabilidad tan grande que se llama ser padres. Repito, padres espirituales y padres en lo natural. Yo tengo esa grande responsabilidad. Si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Si yo no me esfuerzo por hacerlo, nadie más va a procurar hacerlo. Cierto día le predicaba a los jóvenes y le estábamos hablando acerca de los maestros y de la enseñanza, y les decía: miren, muchachos, en su vida van a tener muchos que van a ser o van a fungir como maestros para su vida. Algunos van a ser excelentes maestros que les van a enseñar lo bueno, pero algunos otros van a ser pésimos maestros que les van a enseñar cómo alejarse del Señor. Pueden tener muchos maestros, pero si usted y yo tomamos el papel de padres espirituales, de padres naturales, entonces vamos a ser esos maestros que los lleven a caminar en una vida recta delante de Dios. ¿Cuántos quieren hacer esto con sus hijos? Si los amas, procura. Si yo amo en verdad a Samantha, yo no la tengo que llenar de regalos. Hace tiempo conocí una familia y recuerdo que había un hijo, y este hijo, en especial un hijo de ellos, sufrió la ausencia de un padre. Sí lo tenía, viajaba mucho, tenía mucho trabajo, y resulta que cada vez que él venía a verlo, compraba el cariño de sus hijos con un regalo. Te traje este regalo, gracias papá. Malinterpretaba un poco ahí las cosas el hijo. Trató de comprarlo y demostrarle ese cariño de esa manera. Pero ¿usted cree que esas cosas van a reemplazar el amor de un padre hacia un hijo? No. Si yo no procuro amarlo con la palabra, instruirlo con la palabra, nada va a reemplazar eso. Yo debo de procurarlo. La palabra nos enseña que Pablo habló a la iglesia de Corintio. Capítulo 4, versículo 15, no lo lea, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Papá, mamá, no solo seamos padres naturales para nuestros hijos, sino seamos padres espirituales. Nadie se va a preocupar por la condición espiritual de tus hijos, como lo puedes hacer tú. Nadie va a procurar el bienestar espiritual o la salvación de tus hijos como tú lo puedes hacer. Claro, está el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, perfecto y excelente para hacerlo. Pero si yo soy un padre descuidado, un padre permisivo, un
padre que no le importa lo que estén haciendo, bien o mal, entonces cuidado si hacemos esto. Y termina Pablo diciendo, o esta frase la termina: así que les ruego que me imiten. ¿Cuántos de nosotros tenemos la liberalidad de decirle a nuestros hijos: no te preocupes, imítame a mí? Si no sabes cómo, imita mi estilo de vida, imita la manera en la que yo vivo, sin que tengamos miedo que nuestros hijos se pierdan, sin que tengamos miedo que nuestros hijos caminen hacia las puertas del infierno. Yo sé que como padres hemos cometido errores o podemos cometer errores porque no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan testimonio de ello? Es el único perfecto. Pero si yo no lo procuro, ¿quién lo va a hacer? No es sencillo ser padre. Quizás algunos de nosotros pudiéramos decir: es que Samuel, yo no sé ser papá. He conocido padres que me dicen eso: yo no sé ser papá. A mí nadie me enseñó. Mi padre me golpeaba. Mi padre nunca me dejó darle un beso porque pensaba que era un homosexual. Mi padre nunca me enseñó afecto y amor. No se preocupe, porque mayor ejemplo que nuestro Padre Celestial no lo va a encontrar. Quizás usted tenga miedo de repetir los errores del pasado. Porque, mira, ya me he equivocado, Samuel. He maltratado a mis hijos físicamente y emocionalmente por la manera en la que vivo. Mira, estamos a tiempo de pedir perdón a Dios y cumplir con lo que dice su palabra y seguir el ejemplo de nuestro Dios. ¿Cuál es el ejemplo que el Padre nos ha dado? 1, darlo todo por los hijos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Nos dio su Espíritu Santo para enseñarnos. Quizás sus hijos aún no han tenido esa experiencia de conocer o sentir o saber cuándo el Espíritu Santo les está hablando, pero sabe que usted puede ir con ellos. Hijito, te voy a enseñar, te voy a instruir. Quizás tú no conoces mucho de la palabra, pero permíteme enseñarte a ti. Quiero decirte que eres un hijo para mí y yo soy un padre para ti. Quizás no lo hemos hecho, pero aún no estamos en tiempo. ¿Cuántos quisiéramos ser buenos padres físicos y espirituales? Nos podríamos poner de pie en esta tarde. Y quiero hacerles una invitación: que si está su familia aquí con usted, júntese con su papá, con su mamá. Váyase con él, abrácense porque son familia. Ya si su papá no le abraza, pues usted abrace lo que tiene. Júntense entre familias. Si ve que están solos, pues abrace al otro, no lo deje solito. Hoy les tocó a los padres hablar, pero esta palabra también se aplica para aquellos que un día seremos padres, o para aquellos que hacemos de padres, que trabajamos como padres. Y hablo en específico ahora sí al varón de la casa. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero también nos hizo real sacerdocio. ¿Sabe cuál era una de las funciones del sumo sacerdote para el pueblo de Israel? Hablar de parte de Dios al pueblo. Era lo más cercano que tenían a Dios ellos. Papá, tú y yo tenemos la labor, la obligación de ir donde nuestros hijos y hablarles de parte de Dios, de enseñarles de la palabra de Dios. Y sobre todo, debemos empezar con un buen ejemplo. Por eso Josué dijo, cuando recibieron todos la tierra, Josué dijo: a ver, yo no sé ustedes, yo no sé lo que harán, pero yo y mi casa serviremos, seguiremos, confiaremos, viviremos, adoraremos al Señor. ¿Sabes por qué? Quizás gramaticalmente está incorrecto, Samuel. No,
Porque el varón de la casa debe empezar con un ejemplo. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Cuidado, porque hay pasos que van detrás de ti. Yo creía que el miedo nunca se quitaba. Yo creía que temores, cuando uno se casaba o se hacía padre, se acababan. Pero después de que nació mi primer hija, y la única que tengo hasta ahorita, sobrevino un temor grande. Y no por lo que viniera, sino porque yo sé que hay pisadas que vienen detrás de mí. Y si yo no soy el padre ejemplar que debo ser, nadie lo va a hacer para ella. Quizás alguien más puede ocupar mi lugar como pastor de jóvenes, o en su momento un pastor. Quizás alguien más puede ocupar mi lugar como director de alabanza. Quizás mi lugar alguien lo puede ocupar como mujer, como siervo, como ministro, pero nadie va a ocupar mi lugar de padre. Yo se lo digo a usted, nadie va a ocupar el lugar del padre en su vida. Quizás tú digas que yo no tengo padre. Mi padre nunca estuvo, mi padre se fue con el Señor. Pero el común denominador que todos tenemos es que tenemos un Padre celestial que suple toda necesidad que hay en nuestro corazón. Falta de paternidad no hay, porque tenemos a nuestro Padre celestial. Yo sé que Él es mi Abba Padre. Yo sé que Él es mi Señor, que yo soy su hijo y me muestra su amor. Por tanto puedo ir donde el Padre. Y quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos has ministrado, nos has enseñado lo que un padre debe ser para sus hijos. No solo un padre natural, sino un padre espiritual, Señor. Y también sé que no soy perfecto, porque quizás he tenido errores como padre. Pero yo te pido que tú me enseñes y me instruyes a hacer lo correcto delante de ti, Señor. Quizás puedo tener faltas, quizás he podido o he cometido errores delante de ti, pero hoy te pido que tú, como eres un Padre amoroso, como eres un Padre que instruye, un Padre que redarguye, que edifica, que empuja, Señor, ayúdame a hacer esto con mis hijos. Porque cuando yo soy un hombre, un padre esforzado por mis hijos, por darles una herencia la cual no es corruptible, que es tu palabra, Señor, yo sé que soy como un hombre valiente que toma la flecha y la pone en el arco lista para lanzar la flecha. Hoy, Padre Celestial, tú nos enseñas de tu paternidad para traducirla y reflejarla a los otros. Tú nos das de tu paternidad para traducirla y darla a nuestros hijos. Porque yo no quiero cometer, Señor, o quizás seguir la línea de mis padres, sino yo quiero seguir la línea de Jesucristo, Señor, porque es la línea que siguen. Yo quiero seguir, Señor, tu verdad. Yo quiero seguir, Padre, lo que tú me enseñas. Yo quiero seguir lo que tú me das. Quiero caminar. Enséñame, Señor Jesucristo, a hacer las cosas como tú las haces. Tú eres mi Abba Padre. Tú eres mi papito. Tú eres quien me instruye. Y venimos delante de ti, Señor, para que tú nos instruyas. Y venimos a tomar de tu paternidad. Venimos a tomar de tu paternidad, Señor. Venimos a hacer, Señor, lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Dile, soy tu hijo, Padre. Soy tu hijo. Soy tu hijo.